buenas tardes a toda la audiencia de la Mesa Redonda. Hoy es miércoles y como cada miércoles, bueno, les ofrecemos en nuestro programa El Mundo a Mitad de Semana, que en un primer momento estaremos hablando sobre la crisis política pasada a las elecciones presidenciales, elecciones generales, pero bueno, dentro de ellas las presidenciales. En México tendremos también la habitual sección La Esquina, con el periodista Reinaldo Talavera, hoy con un tema especialmente interesante, y en nuestra última media hora estaremos transmitiendo la quinta parte del programa de Telesur Causa Justa. Hemos venido presentando los capítulos anteriores. Recordemos que Causa Justa es un programa producido por Telesur y conducido por la ex senadora y actual activista por los derechos humanos, Piedad Córdoba. Para este primer momento de nuestra mesa redonda, o sea, para analizar la situación en México, la situación postelectoral, me acompaña en el panel Nidia Díaz, analista de temas internacionales y una de nuestras panelistas habituales a la hora de tratar estos temas, y también Elisa Beatriz Ramírez, periodista de Radio Habana, Cuba, que por lo general siempre está en la sección de internet, pero que hoy nos acompaña en el panel. Hoy en la mesa redonda. Según los panistas, el Partido Revolucionario Institucional cometió varias violaciones para que su candidato Enrique Peña ganara el sufragio. Los estudiantes y los jóvenes mexicanos en general han tenido un papel destacado en este proceso electoral. Nos sentimos indignados, sentimos que nuestro voto fue burlado. Muchos campesinos, mucha gente que no tiene un metro de tierra en pan de caer muerto. Entonces viene un extranjero y son dueños de miles de hectáreas. Y vamos a nuestra sección La Noticia del Día. Vamos a comenzar por ahí, que tiene que ver con la visita oficial que realiza el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, a Rusia. Hoy Raúl se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin y también con el primer ministro Dmitry Medvedev. Veamos los detalles con el reporte de la enviada especial de la televisión cubana. El presidente Vladimir Putin dio una calurosa bienvenida al presidente cubano, envió saludos al gran amigo que es Fidel y afirmó que Cuba no es solo un aliado, sino un amigo. Hace poco hemos celebrado 110 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Durante esta historia hemos tenido diferentes periodos de tiempo. Hoy nuestras relaciones son más pragmáticas, pero todo lo bueno que hemos acumulado durante toda la historia de nuestras relaciones vamos a aprovechar. Es un placer para nosotros contactarle aquí. Espero discutir con usted todas las áreas y direcciones de nuestra cooperación. El mandatario cubano, por su parte, expresaba su satisfacción por visitar de nuevo a Moscú. Quiero darle las gracias por la respuesta rápida de poder realizar esta visita que transmitió a través del primer ministro Medvedev durante un encuentro que tuvimos en Kiev durante la reunión sobre las cuestiones del clima. Y en un encuentro un viaje muy largo, donde incluso estaba al sureste de Rusia, era correcto pasar por aquí y continuar las conversaciones que tuvimos el año 2009 con usted y con el entonces presidente Medvedev. Vivimos en un mundo bastante complejo por varias razones. Y es justo que repasemos las cuestiones que hemos tratado en el pasado, a la pasada visita y a la luz de la nueva situación. Y siempre es agradable pasar por aquí y encontrarnos con una visita de trabajo intensa, pero inútil. Estamos muy orgullosos de nuestra visión. Bueno, y también para complementar esta noticia, vamos a la página Cuba Debate. Dice que Raúl también se reunió en horas de la mañana con el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, informó la enviada especial de la radio cubana Bárbara Betancourt en un reporte, repito, muy reciente a la radio cubana. Rusia y Cuba han de mantener consultas regulares para aprovechar al máximo el potencial, incluido el económico, de las relaciones bilaterales, declaró el primer ministro de Rusia, según esta nota publicada en Cuba Debate. Me alegro mucho que usted haya llegado a Moscú. Creo que sería razonable afinar los puntos de vista con respecto a la agenda internacional y, claro,
las relaciones bilaterales, dijo Medvedev al inaugurar el encuentro con el mandatario cubano. Según el primer ministro ruso, los dos países deben aprovechar de forma razonable el potencial de las relaciones bilaterales, tanto en el ámbito económico como el humanitario, y celebrar consultas regulares sobre todos los asuntos de interés bilateral. Anteriormente, dice la nota, Raúl Castro se reunió con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, para tratar sobre diversos temas, asuntos regionales e internacionales. También, bueno, dentro de las actividades que ha realizado el líder cubano en Moscú, la capital de Rusia, está una ofrenda floral que colocó en la tumba del soldado desconocido en Moscú. Ahí podemos ver las imágenes que hemos recibido de los periodistas, de los enviados especiales a esta visita, y también Raúl visitó el mausoleo de Lenin, que bueno, está ubicado en la Plaza Roja de esa ciudad. Esto, bueno, han sido las principales actividades, repito, que ha desarrollado el líder cubano en su visita oficial a Moscú, que es precisamente nuestra noticia del día. Ampliada ya nuestra noticia del día, les propongo pasar ya al tema que nos ocupa en un primer momento de la mesa redonda. Y la situación política en México ha quedado bastante caliente después de dadas a conocer los resultados de las elecciones generales de hace unos días atrás, donde resultó ganador, por lo menos en la presidencia, en las elecciones presidenciales, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto. Veamos, para comenzar nuestro análisis, antes de comenzar nuestro análisis, el enfoque que le ha dado las televisoras extranjeras. El Partido de Acción Nacional de México podría impugnar los recientes comicios presidenciales y lo haría sin formar alianza con la coalición de izquierda de López Obrador. El líder de este partido ha admitido que el escrutinio de los votos ha sido correcto, pero duda de la equidad del mismo proceso electoral. Según los panistas, el Partido Revolucionario Institucional cometió varias violaciones para que su candidato Enrique Peña ganara el sufragio. A su vez, el presidente electo ha declarado que ningún partido político tiene derecho a polarizar los ánimos. Esta declaración viene después de que el candidato de izquierda acusara al PRI de comprar unos 5 millones de votos y advirtiera que impugnaría los resultados ante el Tribunal Electoral. El analista político internacional, Eduardo Berezán, opina que si se comprueban las irregularidades, significaría un retroceso en el sistema democrático mexicano. Lamento, evidentemente ha habido irregularidades en los comicios, en el conteo de votos. El partido de izquierda, el PRD, por ejemplo, habla de que habría unos 5 millones de votos mal contados y por eso también quieren impugnar la elección. Y también surgen interrogantes que manifiesta el Partido de Acción Nacional. El mismo presidente Calderón habla de irregularidades. Bueno, para la política interna de México, indudablemente sería un retroceso en el sistema democrático si se comprueba que efectivamente hubo irregularidades en las elecciones. Bueno, esta es la versión, repito, de la cadena de televisión Russia Today, pero hablando en hechos, Nidia, ¿cómo comenzó esta crisis postelectoral? ¿Cuáles son las principales denuncias con respecto a esta situación, a estos resultados? Sí, buenas tardes y muchas gracias, Oliver. Bueno, ahí se han recogido algunas de estas denuncias. Quienes salen en primer lugar a la denuncia pública es el movimiento progresista que llevaba como candidato a Andrés Manuel López Obrador. Ellos inmediatamente, incluso antes del acto comicial como tal del 1 de julio, ya ellos venían denunciando irregularidades dentro del proceso de campaña por parte del Partido Revolucionario Institucional. Ellos salen y denuncian que hubo, como dice ese material televisivo, salen y denuncian que hay 5 millones de votos comprados por el PRI a favor de su candidato,
a la entrega de compra de votos a través de entregas de tarjetas prepagadas telefónicas, de tarjeta para compras en distintos establecimientos conocidos que ellos dan los nombres, vales en gasolina, es decir, una serie de prebendas que se le dan a los electores, y no solamente la compra de votos, sino la coacción del voto. Es decir, también se utiliza ese término en estas denuncias que se vienen haciendo. Por lo tanto, plantean también como un desequilibrio en la oportunidad de los candidatos durante la campaña. Obviamente lo están diciendo sobre la base de que fue público y notorio, y fue denunciado también desde los primeros momentos, que Televisa y Televisión Azteca pues ponderaron, es decir, privilegiaron la presencia del candidato del PRI ante la teleaudiencia mexicana, y eso pues fue un costo indiscutible, según plantea el movimiento progresista, en detrimento del resto de los candidatos que estaban dirimiendo la silla presidencial. También se plantea el robo de paquetes de actas electorales, y por supuesto la utilización de millonarios, de 357 millones de dólares para comprar esto, para utilizar todas estas tarjetas y demás. Ahora, hay muchos analistas que dicen, Nidia, que todas estas denuncias son imposibles de probar y que no van a tener ningún efecto sobre el resultado final de las elecciones. Incluso también el Instituto Federal Electoral revisó parte de estos votos, ¿no? Bueno, yo te hablaba del movimiento progresista de Manuel López Obrador, un hombre que también en el 2006 fue víctima de un fraude electoral, como ellos insisten en seguir planteando. Pero el PAN, el Partido de Acción Nacional, que es el partido de gobierno, pues aun cuando, y lo acabamos de escuchar en esa televisora, aun cuando dicen que ellos perdieron y que el conteo de votos fue correcto. El PAN, que es el partido actual en el gobierno. El partido de gobierno es el partido oficialista, que es su candidata, Josefina Vázquez Mota, quedó en un tercer lugar con un 25 y tantos %. Bueno, ellos, aun cuando asumen que perdieron, aun cuando asumen que el conteo de votos, según ellos, pudo haber sido correcto, ellos entienden que sí hubo irregularidades, y aun cuando ellos se niegan a unirse al movimiento progresista, sobre todo el partido, al PRD de Manuel López Obrador, para ir a impugnar los comicios presidenciales. Ellos no van a impugnar los comicios, pero sí van a presentarse a juicios para dirimir las irregularidades, entre las cuales ellos hablan de esto mismo. Es decir, ellos, junto con el movimiento progresista, ellos también hablan de un tope de gastos de campaña que, según el PAN, el candidato oficialista, el candidato del PRI, pues tuvo 6 puntos por encima de lo que permite el tope para recibir su dinero, ¿no? Los mecanismos para la campaña electoral. Consideran que hubo mecanismos paralelos de financiamiento, están hablando de esto mismo, es decir, que ellos coinciden con el movimiento progresista en todo esto, pero sí no lo van a acompañar en lo que es la nulidad de los comicios. Por supuesto, inmediatamente que se produce esto, porque se lanza los seguidores de López Obrador a las calles, incluso el domingo hubo en el Zócalo una manifestación de más de 70.000 personas apoyando las denuncias hechas por el movimiento progresista. A pesar de esto, el IFE inmediatamente, es decir, el Instituto Federal Electoral, el órgano rector, el órgano primario, el órgano que tiene que ver con la organización y el conteo de votos al final, pero no es el órgano que dictamina quién es el ganador, quién es el presidente. Ellos dan la cifra, Peña Nieto tanto, López Obrador tanto, Josefina, pero quien decide es el instituto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que este tribunal tiene hasta el 6 de septiembre para decidir quién es
el presidente electo en el país. Por supuesto, el IFE no tuvo otra opción, porque así está estipulado en la Constitución, que ir a revisó más de el 54,86% de los votos escrutados. Algo más de la mitad. Más de la mitad, 45 y tantos millones de votos los revisaron, tanto válidos como nulos. Revisaron en 16 distritos federales en el país y ratificaron que el candidato del PRI, Peña Nieto, obtuvo el 38,21% de los sufragios, López Obrador obtuvo el 31,59% y Josefina Vázquez del PAN 25,41%. Hasta ahí es lo que este nivel pueden hacer, pero mañana concluye el periodo en que tanto el PAN como el Movimiento Progresista tiene para presentar sus juicios contra estas irregularidades. En el caso del Movimiento Progresista va por la nulidad de los comicios, pero para anular unos comicios en México tienen que demostrar con pruebas fehacientes que al menos en un 25% de las mesas electorales hubo irregularidades. Y el PAN va por esto de los dineros terciados, es decir, el dinero que se puso, la irregularidad, el desequilibrio informativo y todo lo demás. Un resultado final que al final, bueno, coincide con las encuestas que se hicieron anterior a las elecciones, ¿no? Siempre las encuestas mostraron que Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, bueno, iba adelante en las elecciones, bueno, y a pesar, bueno, de todas estas denuncias que todavía están por probar, bueno, ver, siempre, repito, coincidieron. Ahora, Elisa, ¿cómo el PRI y cómo su candidato, futuro presidente de México, Enrique Peña Nieto, han enfrentado esta avalancha de críticas y estas denuncias? Sí, buenas tardes y bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, Oliver, obviamente ante estas críticas y estas denuncias que se le ha hecho a Peña Nieto, él y su partido, su coalición, pues ha salido al frente con determinadas estrategias. O sea, lo primero que han hecho es, por supuesto, rechazar esas denuncias. O sea, están diciendo que son mentiras, que tienen la intención de confundir a la sociedad. Incluso han confundido al presidente, que fue quien recientemente dijo que habría que revisar entonces esas denuncias. Y bueno, ese es el primer paso. Ahora, luego Peña Nieto ha hecho un llamado a la unidad social, a la armonía, a tratar de lograr una paz. ¿Por qué? Porque él está tratando de enfocar estas denuncias y estos reclamos que le están haciendo distintos sectores de la sociedad y partidos políticos como una perturbación del orden social. Es lo que él está tratando de enfocarlo así. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, ante este panorama electoral tan tenso, es muy lógico que la sociedad mexicana esté tensa. Algunos sectores, sobre todo algunos sectores de esa sociedad, ¿no? Ok, por supuesto. Entonces, es tan tenso, o sea, está ese panorama social, y él, en medio de esa situación, pues está apelando a la paz, a la armonía, como si esas denuncias estuvieran, entonces, pues afectando a la población. Esa es una de las estrategias de él. Otra situación que él plantea es que, por ejemplo, él defiende mucho que ha ganado por la mayoría. O sea, esa mayoría que lo respalda de los 6,6 puntos por el 6,6% de puntos por encima de López Obrador. Eso él lo defiende como una victoria que legitima su triunfo en las elecciones. Está diciendo que pues él ganó con esa amplia mayoría, con esa gran mayoría que lo respalda el pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Que los medios de comunicación lo que están poniendo sobre la mesa es un recuento de la historia precisamente de esas recientes encuestas previas a las elecciones, a las que tú te referías ahora. Y si bien es cierto que esas encuestas siempre daban al PRI como adelantado con respecto a los principales contendientes, pues sucede también que daban incluso una ventaja demasiado grande, porque las encuestas estaban dando un 16%, un 20% por encima del PRI, y finalmente terminó siendo un 6 y tanto %. O sea que no era tanto esa mayoría que estaba dando el PRI, y entonces esto influyó también, dicen algunos expertos de ahí que estudian las elecciones mexicanas en el país,
que esto estuvo también coaccionando, influyendo en el subconsciente de los electores, porque iban a las urnas pensando que ya estaba definitivamente ganadas las elecciones. Y entonces eso los desanimaba un poco quizás para votar por otros partidos como el Partido de Acción Nacional o el Partido de la Revolución Democrática. También, bueno, las encuestas se mantuvieron muy inestables. Estuvimos hablando aquí en la mesa recientemente que... Bueno, incluso en tu propia sección de internet, como hablábamos, que eran como 14 encuestas diarias. Exactamente, y todas muy diferentes, ¿no? Muy irregulares, no había un resultado unitario ni definitivo, era muy inestable esa situación. O sea que ese concepto de mayoría está siendo contrastado con estos otros elementos. Otra estrategia que llevó a cabo Peña Nieto fue en una reunión reciente de estas otras dos fuerzas, el PRD y el PAN, que el partido de Peña Nieto solicitó que se acordara enviar una felicitación a todos los ciudadanos que participaron en los comicios, a los partidos políticos, a los diputados de los partidos, y entonces, bueno, pues estos otros dos partidos no estuvieron de acuerdo con eso, porque realmente ante estos disturbios y estos anuncios de irregularidades, ellos consideraban que tal legitimidad y tal fiesta no era lo más apropiado en ese momento. Entonces esta solicitud del PRI hizo que quizás se pensara que Peña Nieto estuviera buscando legitimidad, y que estaba buscando legitimidad porque no tenía legitimidad. Es lo que están pues especulando algunos medios de prensa. Por otra parte, Peña Nieto está diciendo que los partidos no tienen ese derecho de estar reclamando, que ya ese momento pasó, que las elecciones ya finalizaron, que el proceso ya sucedió, que hay que aceptar los resultados, dando por concluido el proceso electoral con las elecciones que se celebraron el pasado 1 de julio. Pero sucede que, como dijo anteriormente la Nidia, no es así, porque en el 6 de septiembre es que finalmente se decide la validación y la conclusión de esos comicios. O sea que todo este tiempo es válido y está estipulado así, que cada fuerza política presente los recursos en sus manos para ir al frente de esta situación. Y bueno, en cuanto a la proyección interna y externa que está teniendo Peña Nieto hacia el interior del país, está presentando un nuevo proyecto para combatir el crimen organizado, que es el principal flagelo que está golpeando a la sociedad mexicana hace mucho tiempo. Y en cuanto al externo, está tratando de imponer una imagen de latinoamericanismo, de profundizar las relaciones con América Latina. Y bueno, en este caso, pues próximamente quizás realice una visita a Brasil, invitado por la presidenta de Brasil, y bueno, esto también está mediando en esta situación. Bueno, de alguna manera, su función como presidente electo y como candidato, bueno, ganador de las elecciones, un poco calmar los ánimos, ¿no?, en México, para que no se aboque a una agudización de esta crisis que estamos viendo, que no solamente, repito, son los partidos, no solamente es el PAN, no solamente el PRD, sino también algunos sectores sociales que han salido a la calle para protestar contra estos resultados electorales. Veamos el siguiente material, sobre todo de los jóvenes que han salido, un segmento importante de los jóvenes que han salido a protestar contra el Instituto Federal Electoral, este ente del cual hablaba Nidia, que, bueno, vela por la limpieza de los comicios. Veamos, repito de nuevo, el enfoque de las televisoras extranjeras. ¡Entiende! ¡La elección no se vende! Su madre Beatriz y su hermano Demián son miembros de una familia de clase media. Salieron a la calle porque dicen no pueden ser indiferentes a lo ocurrido en las elecciones presidenciales. Somos una familia de mexicanos enojados, nos sentimos indignados, sentimos que nuestro voto fue burlado. Disfrazados y con carteles, se hicieron presentes en este campamento, que durante las últimas horas se instaló frente a las dependencias electorales. Esta protesta no es un hecho aislado. Los estudiantes y los jóvenes mexicanos en general han tenido un papel destacado en este proceso electoral. Caso emblemático ha sido el movimiento Yo Soy 132, surgido en mayo pasado. Fue el parteaguas en esta historia electoral, fue el Waterloo, además de Enrique Peña Nieto, cuando todos presentían que iba a haber unas elecciones con resultados predeterminados. También para los partidos políticos, el Instituto Federal Electoral, el IFE, no ha cumplido con su mandato de garantizar equidad en la campaña y transparencia en los comicios. El IFE falló, el IFE se burocratizó, no hizo su trabajo. Se hizo cómplice por omisión y por inacción. La aceptación de que los votos fueron bien contados no significa que el proceso fue equitativo ni ejemplar.
La expectativa está ahora en torno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conocido como TRIFE, que tiene plazo hasta el 16 de septiembre para validar los resultados de los comicios. ¿Por qué Siria está en la mira de las potencias imperiales? ¿Cómo sigue impactando la crisis económica internacional? ¿Quiénes son los actores del show electoral norteamericano? ¿Cómo la revolución bolivariana se prepara para las elecciones del 7 de octubre en Venezuela? ¿Siguen creciendo los precios de los alimentos? ¿Cuáles son las causas? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Ahora, lo decíamos al principio, Elisa, no solamente se trata del nuevo presidente, sino también de unas elecciones generales que, bueno, también las estructuras legislativas, el Congreso, el Senado, bueno, hubo cambios. ¿Cómo quedó brevemente, cómo quedaron estos otros poderes del Estado mexicano? Sí, bueno, a mí me parece que es bastante oportuno que podamos observar quizás una gráfica en la cual vemos, en la cual se puede percibir visualmente la división de los poderes en cada una de las cámaras del Congreso. Por ejemplo, estamos viendo ahí primero la división de los partidos con sus coaliciones y la cantidad de escaños que obtuvieron en cada una de las cámaras del Congreso bicameral. En la Cámara de Diputados ¿no? Ajá, y en el Senado. Bueno, ahí pueden ir observando ustedes precisamente los números y bueno, vamos a hacer un breve análisis de qué significan esos números. Pues bueno, en la Cámara de Diputados, que consta de 500 escaños en total y además es la Cámara más importante porque es donde primero llegan los proyectos de ley para empezar a ser debatidos y aprobados, pues el PRI quedó con la mayoría, pues obtuvo alrededor de los 200 puntos. Ahí en la imagen estamos viendo el partido con sus aliados, o sea que es un poquito más porque esos pequeños partidos que rodean al principal están aportando un poco más de escaños. Pero bueno, vamos a concentrarnos en los partidos que están liderando cada una de esas coaliciones. Por ejemplo, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, liderado por Peña Nieto, obtuvo alrededor de los 200 asientos en la Cámara de Diputados, o sea, quedó como el principal, pero sin embargo, esto significó una reducción de la cantidad de escaños que tenía con respecto al 2009, o sea que en este sentido perdió participación en esta Cámara. El Partido Revolucionario, el Partido de la Revolución Democrática, estuvo en segundo lugar y aumentó la cantidad de escaños con respecto a la pasada composición del 2009, que obtuvo 71, en este caso obtuvo alrededor de los 100. Y el Partido de Acción Nacional quedó en tercer lugar en esta Cámara. En el Senado, que la elección es más extensa porque el Senado se elige cada 6 años allí, pues el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, también obtuvo la mayoría, el Partido de Acción Nacional quedó en segundo lugar y el Partido de la Revolución Democrática en tercero. Pero ¿qué sucede? Que en el Senado el PRI obtuvo la mayoría, porque precisamente la última vez que se hizo esta composición, hace 6 años, obtuvo el peor resultado de la historia de ese partido. Entonces, por supuesto, ante tal malo precedente, pues en este caso siempre sería una superación de ese antecedente. Entonces, además de esta composición básica, es bueno destacar que ninguno de los partidos obtuvo la mayoría absoluta necesaria en ninguna de las cámaras del Congreso, que al final es lo que significaría poder ejercer una presión mayor a la hora de tomar una decisión. Van a tener que gobernar en coalición en todo Exactamente, caso. Y entonces esa es la pregunta que se queda ahora prevista, qué es lo que va a suceder, qué coaliciones se van a formar a la hora de tomar esas decisiones. Y bueno, quiero enfatizar también que esta composición del Congreso no es definitiva tampoco, sino que hasta septiembre mismo no es que se ratifica. Esto es una posible composición del Congreso. Y bueno, destacar también que el partido de López Obrador, el Partido de la Revolución Democrática, incrementó en esta ocasión su voto en un 41% y además también ganó un avance territorial porque obtuvo una mayoría casi absoluta en el Distrito Federal de México, la capital, y también en estados importantes como Morelos y Tabasco. No, el Distrito Federal, que es importantísimo para proyectarse, ¿no?, políticamente al país, es la capital, obviamente. Ahora, Nidia, una última pregunta ya para cerrar esta primera parte de la mesa redonda.
Elisa hablaba de cómo ya Peña Nieto adelantaba, o desde antes venía adelantando su proyecto de gobierno. Ahora, además de esta mayoría simple, no la que necesita, en el Congreso, ¿qué otras dificultades tendrá Peña Nieto para gobernar? Sí, mira, un dato que la otra vez omití, entre las personas que están denunciando las irregularidades del voto, de la acción comicial, está una ONG que se llama Alianza Cívica, que monitoreó, es decir, que se dedica a monitorear la calidad de la democracia en México, y reveló, hizo una encuesta en 21 estados de México, y reveló eso que el 28,4% de los votos fueron comprados, y de ese 28,4% el PRI estaba implicado en la compra de votos en un 71% y el PAN en un 17%. Es decir, que también hay otros sectores, como decía Elisa, que están denunciando estas irregularidades y este presunto fraude que se ha cometido en México. Ahora, Peña Nieto y todos los candidatos, claro, estamos hablando ya de todo. En el caso de él, habla de un programa sobre todo, enfatizar en la seguridad nacional. Por supuesto, en el México de hoy, la seguridad nacional es muy importante por todo esto que hemos visto en mesas anteriores, pero no puede haber seguridad nacional, seguridad dentro del país, sin sencillamente un desarrollo dentro del país, porque hoy quien asuma el sillón presidencial en México tiene que enfrentar la crisis no de un partido, no de un solo modelo, sino la crisis del hegemonismo del neoliberalismo en ese país que fracasó. Por lo tanto, la situación con esto que acaba de decir Elisa, de que no tienen mayoría absoluta, si en el caso de que sea el PRI quien resulte finalmente el ganador, pues va a tener que lidiar con 7,3 millones de jóvenes sin empleo y sin estudio. Jóvenes que hoy están precisamente, son los que más están como movimiento social luchando contra este fraude que se ha cometido, este presunto fraude que se ha cometido. Tiene que lidiar con el hecho de que entre 300.000 y 500.000 mexicanos cada año emigren hacia Estados Unidos. Tienen que lidiar con aquella información que se repite por parte de muchos observadores políticos, que en 12 de los 32 estados de la República Mexicana están controlados por el crimen organizado, ¿sí? por los carteles de la droga en ese lugar, que son los que dictan política en ese país, y es un valladar que es difícil, es un muro con que hay que luchar de frente. Según hay experiencia incluso de personas que han vivido esto, que hay lugares en México donde uno llega y las autoridades dicen, bueno, de ahí para allá no podemos ser responsables de su seguridad. Esos deben ser estos 12 estados mexicanos donde además se dicta política, y se dicta política ahí, pero también se influye en la política nacional. Está el hecho de que México en los últimos 6 años no creció nada más que un 2% anual, donde de verdad los niveles de pobreza se sitúan al país con un 48% de pobreza, 52 millones de mexicanos viven en la pobreza y 11.700.000 viven en la indigencia. Estamos hablando precisamente de una guerra amparada en esa seguridad, en esa lucha por la seguridad, que es la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, que lo que ha dejado es 60.000 víctimas, 60.000 muertos en el país, que no se ha resuelto nada todavía. Y el Telecán, que viene siendo una camisa de fuerza que ha destruido el campo. Hay que decir que el Telecán posibilitó que se importaran productos agrícolas en México de países cuyos gobiernos subsidian en más de 16 veces los subsidios que el gobierno mexicano le puede dar a sus agricultores. Por lo tanto, fueron barridos, el campo mexicano fue barrido, y de ser un país autosuficiente, con una soberanía alimentaria, en un país dependiente de las importaciones. Es decir, que estamos hablando de una situación social que
el que llegue a la presidencia, sea Peña Nieto o sea López Obrador, o sea quien llegue a la presidencia de ese país, hoy o mañana o el 6 de septiembre, tiene que hacerlo con miras a recomponer aquel pacto social que surgió en México a partir del año 1910 con la Revolución Mexicana, que se profundizó todavía más durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, que fue del año 34 al 40, y que los gobiernos neoliberales de ese país echaron abajo, echaron por tierra, y que son precisamente esos problemas y ese colchón social que había logrado un modelo de gobierno que era el modelo mexicano hacia el cual toda América Latina miraba. Hay que decir que México fue durante muchísimos años un modelo a seguir dentro de nuestro continente, y que sencillamente el neoliberalismo, que hoy hizo crisis y ha fracasado en ese país, ha llevado a México a la situación en que hoy está de ingobernabilidad, porque hay que decirlo así, ingobernabilidad, y que el poder ha pasado a manos de o políticos muy corruptos o estos líderes, cabecillas del crimen organizado, que tienen ese país utilizando a la pobreza como caldo de cultivo para desarrollar ese tráfico. No podemos olvidar, como último caso, que en México los corredores mexicanos sirven para trasladar cocaína. El 80% de la cocaína sudamericana pasa por los corredores mexicanos, con todo lo que eso implica de desgaste social, de poco valor a la vida humana en ese país. Y como dijo uno de los grandes de ese país, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, es otro factor importantísimo para explicar todo eso. Bueno, hemos llegado ya al final de la primera parte de nuestra mesa redonda. Muchas gracias a Elisa por tu primera vez como panelista en nuestro programa. Ya, bueno, estará otras veces aquí, y también a Nidia, bueno, por su análisis con respecto al tema en México. Próximamente en la mesa redonda, Deudocracia, un documental de 74 minutos que analiza la aguda crisis que vive Grecia. Los entramados de corrupción y manejo irresponsable de las finanzas y los efectos sociales de la deuda odiosa aparecen reflejados en este testimonio fílmico realizado por un grupo de jóvenes periodistas griegos. Si desea acercarse a la realidad de crisis que hoy vive casi toda Europa, no deje de ver este documental próximamente en la mesa redonda. Bueno, Deudocracia, ese es el documental que tenemos pensado transmitir mañana en nuestro programa La Mesa Redonda, una sugerencia muy especial de La Mesa Redonda, material importantísimo para entender con sus recursos, bueno, toda esta crisis financiera, toda esa crisis fiscal que vive no solo Grecia, sino también toda Europa y, bueno, las grandes potencias de forma general. Ya vamos a la esquina con el periodista Reinaldo Talavera y el tema que nos propone hoy. Buenas tardes, y efectivamente el tema que les propongo hoy es la partícula de Dios. Así mismo se llama. Es física, es astronomía y es filosofía, es todo esto junto. ¿Por qué este tema? Bueno, hace unas semanas se soltó la noticia, y lo curioso es que la noticia se suelta antes que ocurra. A punto de descubrirse, a punto de mirarse, a punto de tener constancia por primera vez de la partícula de Dios. Mañana, pasado mañana, decía más o menos la noticia, se hará el experimento donde se tendrá constancia, elemento de evidencia de la llamada partícula de Dios. Aquello le dio la vuelta al mundo. En los tópicos o asuntos que son tendencia en distintos sitios, por ejemplo en Google, estuvo más de una semana entre los primeros 10 temas buscados, la partícula de Dios. La gente buscaba qué cosa es la partícula de Dios, qué cosa quiere decir eso, de qué estamos hablando, etc. Y en este caso, dado que existe el mismo interés, hemos invitado
a nuestro muy querido astrónomo mayor, como cariñosamente yo le he dado ese título, el doctor Oscar Álvarez Pomares, que es físico y astrónomo, ambas cosas, porque tiene que ver con las dos cosas. Bienvenido de nuevo a la esquina, y ahora, fíjese, tenemos apenas unos 12, 13 minutos para que usted pueda explicarme de manera que un mortal como yo entienda qué cosa es la partícula de Dios. Bueno, déjame ver cómo te explico esto. Primera cosa, no hay esto, el que se denomine partícula de Dios no tiene nada que ver, ni con religión, ni con nada por el estilo. El nombre partícula de Dios, si vamos a ver la anécdota de que sí, la anécdota real que pasó con ese nombre, fue que por los años 90, el premio Nobel de Física, Leon Lederman, escribió un libro sobre este tema, sobre esta cuestión, y él quería ponerle a ese título, el bosón de Higgs, que es del tema de la partícula de Dios que estamos hablando, es una partícula muy elusiva, ha sido muy elusiva. ¿Cómo? ¿Bosón? Bosón de Higgs. ¿Por qué? Ahora vamos por allá. Vamos a llegar a ese punto. Leon Lederman quiso denominar a esta la maldita partícula porque no la encontraba. Y el editor del libro, esa para el título del libro que iba a publicar. Y el editor del libro no le quiso publicar el libro con ese título. Entonces, a la hora de cambiar el título, pusieron la partícula, en lugar de la maldita partícula que no encuentra nadie y que no la podemos encontrar, le pusieron la partícula divina, la partícula de Dios, pero no tiene nada que ver con la religión. Si acaso lo único que tiene que ver es que esta partícula que está asociada a un campo, que es el campo de Higgs, está en todas partes y nadie lo ve. ¿Pero qué cosa es la partícula? Bien, vamos para allá. ¿Qué cosa, en líneas cortas, para darte la información concreta, es el bosón de Higgs, o el campo de Higgs, es lo que le da la propiedad de masa a todas las partículas. Por ejemplo, todo lo que hay en el universo está constituido de materia. Y la materia está constituida por átomos. Y los átomos están constituidos por neutrones y por protones y electrones. Y a su vez los protones y neutrones están constituidos por quarks. Todo eso, es decir, toda esa materia, toda esa energía, es decir, todo esa está permeado por un campo que se llama el campo de Higgs. Lo que le da características a cada una de esas partículas con sus definiciones es lo que un científico llamado Higgs denominó un campo que, distribuido en todo el espacio, que inmediatamente después del Big Bang se extendió por todo el espacio, es el que le daba esas propiedades a las partículas. ¿Qué cosa es el campo de Higgs? Yo te voy a poner un ejemplo. Hay un ejemplo clásico. Ya está usando de mi idea. Sí, hay un ejemplo clásico, pero yo te voy un poco a cubanizar ese ejemplo de qué cosa es el campo de Higgs. Vamos a cubanizar, vamos a tropicalizar. Si tú te mueves, se te rompe tu carro y te mueves, estás en una carretera de asfalto, ¿no? Y tú quieres empujar tu carro, tú lo empujas, bueno, relativamente fácil, en una carretera plana lo empujas por la carretera. Pero si estás en un pantano, se te va a hacer muy difícil empujar ese carro. El campo de Higgs es algo semejante a eso. Es decir, hay partículas que se mueven fácilmente por ese campo, porque tienen poca masa. Y hay partículas que tienen mucha masa y se mueven muy despacio, porque se le pega los bosones, sí, los que constituyen ese campo, el campo de Higgs, se le pegan a esa partícula. O sea, hay partículas que atraen más bosones, o hay partículas que se les pegan más bosones que a otras partículas. ¿Y qué tiene que ver esto con el Big Bang, que es el origen de todo? ¿Cuál es la relación de esto? Porque y lo otro que yo quiero preguntarle, ¿a qué se debe la explosión mediática? ¿A qué se debe que prácticamente todos los periódicos, medios digitales, televisión, radio del planeta dieron esta noticia, hablaron de esta noticia? ¿Cuál es la importancia que tiene eso? Que yo no lo acabo de entender todavía. No crea que yo lo entendí mucho. Todo lo que conocemos.
Pero mira, en las conferencias que hemos dado nosotros, es decir, en las actividades que hemos tenido nosotros en pasado, les conocimos hablar de cómo está compuesto el universo. Sí. El universo está compuesto 5% de materia, que es la visible, que conocemos, un 25% por materia oscura, que no conocemos qué cosa es, y un 70% por energía oscura, que tampoco sabemos qué cosa es. Para explicar ese 5% del universo que nosotros podemos observar, que podemos detectar con nuestros detectores, tienen su fundamento, porque todo está compuesto de partículas, de elementos. Está basado en lo que se conoce como el modelo estándar de la física. Y ese modelo estándar, como todas las teorías, que funcionaba todo perfectamente bien, explica cómo funciona todo el micromundo, le faltaba una cosa, un pedazo, ¿qué era? Precisamente encontrar cómo es que las partículas elementales adquirían la masa. Que esa fue la proposición que hizo Higgs. Las partículas elementales son las que usted me habló. Exactamente, lo que constituyen el protón, el neutrón y las partículas que componen los cobaltos, los neutrinos, cómo adquieren la masa, porque todas estas partículas tienen una masa. Esas masas son las que terminan. Por ejemplo, tú tienes masa. ¿Por qué tú tienes masa? ¿Por qué tú pesas? Sí, bueno. Porque tú estás compuesto de materia, tienes masa, tú estás compuesto de materia. Sí. Y la materia está compuesta de átomos. Y los átomos están compuestos por todas esas cosas que yo te dije. Por lo tanto, el peso tuyo completo es el peso de todos los componentes que tiene tu cuerpo. Y así cada una de las cosas. ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿De dónde sale la relevancia universal que si no tuviésemos, si no supiésemos, si fallase el experimento y no se encontrase ese famoso bosón de Higgs, ese campo, que fue el bosón de Higgs, que explica lo que es el campo de Higgs, si no encontrase todo la arquitectura, todo el andamiaje de conocimiento que tenemos nosotros para explicar todo lo que se explica del universo que nosotros conocemos, que podemos observar, todo lo que dice la física, todo lo que eso se caería abajo. Entonces habría que pensar, habría que reeditar la física, es decir, tendríamos duda de todo lo que supuestamente sabemos. Pero ¿y si no se conocía hasta ahora? No se conocía. No se había visto. No se había visto. Teóricamente, teóricamente estaba tan bien fundamentado. ¿Usted vio los datos de cuánto costó que se viera eso? 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares costó que se viera ese experimento. Exactamente. ¿Por qué costó eso? Porque es un experimento costoso, es un experimento caro. Pero déjame decirte una cosa, yo te voy a decir tú me vas poniendo eso de los 10.000 millones de dólares como diciendo, ¿para qué se gastó tanto dinero? Bueno. Por ejemplo, yo te voy a decir, tú sabías que precisamente en el CERN, es decir, donde hicieron este experimento, donde se construyó todo este aparato de 10.000 millones de dólares, fue el que inventó, el que hizo algo que tú usas, que estamos usando aquí en la mesa, que es la internet, para obtener información, es decir, para poder, es decir, es una aplicación de estas investigaciones. Nosotros estamos investigando, si los físicos investigan estas cosas porque es necesario conocer todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Y qué hemos conocido ahora? Que esa partícula es la que le permite tener materia. No, aquí somos un poquito más. Tú sabes que los científicos somos un poquito más. Fíjese, nos quedan unos 5 minutos. Unos 5 minutos, vamos a decirte que hasta ahora lo que se ha dicho es que se ha encontrado una partícula que tiene altísimas probabilidades, 1 en 3 millones de veces de no ser, ¿cómo sería? La probabilidad de que de la partícula no sea un bosón de Higgs es de 1 en 3 millones de veces, o sea que tiene una alta probabilidad de que sí sea el bosón de Higgs. ¿Y qué permite esto? Porque yo no acabo de tener claro qué nos permite esto a la ciencia. Fundamentar que lo que sabemos, que el andamiaje que tenemos para explicar todo lo que vemos en el universo, cómo funciona el micromundo, porque es la parte del micromundo. Fíjate bien, aquí estamos solamente hablando de la parte que tiene que ver con el micromundo, con las partículas elementales, con las altas energías. No estamos hablando nada de gravedad. En la gravedad no está, ni todo lo que tiene que ver con la gravedad no está metido dentro del modelo estándar. Es decir, para explicar cómo funciona todo esto, esta teoría que tenemos nosotros es válida. Y eso es importantísimo porque eso es la herramienta que tú tienes teórica para fundamentar todo lo que tú estás afirmando, lo que tú estás haciendo, las investigaciones que estás programando, los resultados que estás obteniendo, que sin eso, pues te quedaría, toda la astrofísica se iría abajo, por ejemplo.
si eso funcionara o no funcionara. Y haber visto la partícula de Dios ahora permite algo, por ejemplo, en la exploración del espacio. Hombre, por ejemplo, ¿qué permite? Por ejemplo, nosotros no sabemos qué cosa es la materia oscura. En la mayoría de lo que está en el universo, la energía y la materia oscura. Ajá. No sabemos qué cosa. No sabemos, pero al hacer experimentos, habiendo encontrado esto y habiendo reforzado el andamiaje de la física, nos permite, por ejemplo, ahora, es el paso siguiente que van a hacer, es investigar qué cosa es la materia oscura. Que es la mayoría de lo que está en el espacio. Que es 25%, la mayoría es energía oscura. Que tampoco sabemos qué cosa es. Precisamente el término oscura significa que no sabemos qué cosa es eso. Se supone que materia oscura sea neutrino, porque hace poco se descubrió, hace un tiempo atrás se descubrió que los neutrinos tienen masa y que bueno, que es probable que él sea unos neutrinos o algo que no sabemos qué cosa es. Precisamente este experimento por desarrollar altísimas energías, por cierto que este aparato es la cosa más sensacional que hay en el mundo. Aquí tú tienes las temperaturas más frías del universo y tienes las más calientes del universo también. Se logran ahí, es decir, tienes las más frías para enfriar todo eso. ¿El financiamiento es estatal de este proyecto? Aquí funciona, aquí hay, esto es del CERN de la europeo, pero aquí hay entre Francia y Suiza, ¿no? Todos los países europeos, hay más de 80, fíjate bien. Sí, pero está en Ginebra, en Suiza. En Ginebra, está en Suiza, ajá. Pero hay más de 8.000 investigadores relacionados con el CERN. En el CERN en general, porque el CERN son de varios proyectos, hay varias investigaciones que tienen, pero por supuesto el principal es investigar, hay por paso, el principal es 8.000 científicos de trabajo. Más de 8.000 científicos, más de 80 países involucrados en las investigaciones allí. Cuando estamos hablando de países, estamos hablando de gobierno o de empresas privadas. De países. Y por ejemplo, hay cubanos que han trabajado en el CERN. Allí también, sí. No me diga que usted estuvo ahí. No, yo no he estado en el CERN, pero un distinguido profesor que tuve en la universidad, el doctor Hugo Pérez, ha trabajado allí en el CERN. Allí en el CERN. Y me decía que el financiamiento es mixto, privado y estatal. Sí, ahí el financiamiento es... Ahora, evidentemente, si un experimento cuesta $10.000 millones, ajá. Si es ver algo tú sabes una cosa, que nos permite conocer lo que no sabemos, o sea, la materia oscura y la energía oscura. Ajá, la materia oscura. ¿Y eso qué puede permitirnos después que sepamos qué es? Primero, nosotros tenemos que saber cómo funciona este universo. Recuerda una frase que dijo Carl Sagan, que yo repito de vez en cuando. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Sí. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Eso es algo que está metido aquí, en la cabeza del ser humano. Y es importante, es necesario, siempre va a tratar de saber qué cosa, cómo funciona lo que le rodea. Eso es lo que nos diferencia a nosotros del resto de los animales. Pero es conocimiento o eso tiene aplicaciones prácticas. Todo tiene, te dije por ejemplo. A lo mejor usted me dice, eso va a permitir viajar por ejemplo, estudiar en el espacio, por ejemplo, la tomografía axial y la cantidad de tecnología moderna que se utiliza en la medicina. Esas se pueden utilizar porque se encontró aplicaciones, digamos, de antimateria, por ejemplo, de antiprotones. Hay equipos de esto que funcionan con resultados de la física teórica. Acuérdate, la ciencia hace modelos, hace observación, de la observación hace modelos y luego hace predicciones y aplicaciones. Y es como, y en este caso, por ejemplo, estas investigaciones teóricas inicialmente, que después se llevan a la práctica para estudiar este tipo de cosas, tienen aplicaciones en la medicina, en muchísimas cosas. El teléfono celular, por ejemplo, que tú tienes en tu bolsillo seguramente. No tengo nada aquí. Bueno, por ejemplo, también tiene que ver, sí, son resultados de las investigaciones básicas en este sentido. Eso es parte del desarrollo de la humanidad. Pero todavía usted no me puede decir qué aplicación práctica va a tener esto. Bueno, te estoy explicando todas las aplicaciones prácticas. Pero en este caso todavía no. En este caso fundamentar, darle validez al modelo estándar de la física. Y por lo tanto, todas las investigaciones realizadas en la física y todos los resultados están respaldados por una teoría sólida, argumentada fundamentada por las investigaciones. Por ejemplo, con el Big Bang pasa una cosa semejante. Hay quien no lo cuestiona, pero es que cada vez que tú haces un experimento para demostrar cuál es el origen, es decir, no el origen, sino cómo desarrolló, porque eso es lo que hace el Big Bang, cómo desarrolló, todos los experimentos confirman. Eso pasa también con la teoría de relatividad, eso pasa con la teoría cuántica, si tu computadora es gracias a que la teoría cuántica es válida. Por lo tanto, estos resultados, tu computadora funciona correctamente, o debe funcionar correctamente porque estos resultados son válidos y están fundamentados por una teoría
sólida. Y se llama robusta, le decimos nosotros. El tiempo se acabó. Ajá. El tema no, es al revés. Ajá. El tema para mí sigue intacto. Ajá. Y lo que motiva a escucharlo con un poco más tiempo, a ver si en el radio vamos, lo invito al radio y tenemos una hora ahí y hablamos un poco más de eso. ¿Te parece? Está bien, sí, como. Bueno, entonces muchísimas gracias por este primer acercamiento a algo que fue noticia en todo el mundo, en todo tipo de medios. Y va a seguir siendo noticia. Y va a seguir siendo noticia y que vamos a ver hasta dónde se llega. Eso forma parte de la curiosidad humana y de la necesidad de investigar más. Sí, pero yo sigo pensando que quiero que me digan algo más de la curiosidad humana. Ya se acabó el tiempo aquí. Ya el coordinador está haciendo la seña, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Oscar Álvarez Pomares. Y amigos, esto es la partícula de Dios o el bosón de Higgs. Bien complicado, bien profundo. Parece que podemos acercarnos un poco más a quiénes somos, de dónde venimos. No sé si tendrá que ver con a dónde vamos también. Pero lo que no cabe duda, que si se invirtió esa cantidad de dinero, gobiernos y empresas privadas, si está tanta gente involucrada, la importancia no cabe duda que es clave. Hay hasta una película ya de Antonio Banderas, que lo medio en parodia que cogieron este tema, se llama así, el Big Bang. Así que espero por lo menos los haya motivado a conocer un poco más de este tema. Terminamos la esquina y regresamos a la mesa con Oliver. Bueno, muchas gracias a Taladería, al doctor Oscar Álvarez por acercarnos a este tema que realmente fue titular en los más importantes medios de prensa hace unos días. Sin más preámbulo, vamos al tercer y último momento de nuestra mesa redonda, la quinta parte de Causa Justa, un programa, repito, como dije al principio, producido por la cadena multiestatal Telesur y que es conducida, presentada por la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, que ha devenido una importante defensora de los derechos humanos en ese país sudamericano. Ustedes, bueno, disfruten de la quinta parte de Causa Justa. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Los espero mañana aquí en la Mesa Redonda. Muchos campesinos, mucha gente que no tiene un metro de tierra en pan de caer muerto. Entonces viene un extranjero y son dueños de miles de hectáreas. Algunos fuimos torturados, encarcelados. El único delito tener una opinión y una militancia ideológica frente al sistema. Aquí a los socios nos amedrentaron con unos sicarios que pagan esa lucha, nosotros lo hemos vivido aquí. El gobierno del lápiz lo sacaron aquí, punta plomo, pero rescatamos las tierras nosotros. Hoy en día yo me considero una técnica sin haber pasado ni siquiera por una universidad. Nos parece de un gran compromiso moral de pasar de la crítica de las palabras a los hechos de compromiso. ¿Cómo hace para producir petróleo si no tiene la paz? Gracias a esta ley y al trabajo de la mano de ustedes, sea un país realmente que asegure su soberanía. Como dijo Arturo Larpiet, sembrar el petróleo, eso hay que invertirlos en el terreno para producir la comida y asegurar nuestra alimentación. Ella fue la que la pantalla le quedó la mano, me dice así, le quedó las manos cuando en la lucha de las tierras. Eso fue el 12 de julio del 2002. ¿Y qué fue? ¿Cómo fue? Cuéntame. Lo sacaron. ¿De aquí? De aquí, de las tierras, a todo. Lápiz los tiraba bombas de arriba del avión. Yo corrí y me agarró un colectivo, me agarró por detrás y me puso con la mano, me la Le quebró la mano. Me enterró aquí. Esa soy yo, fue aquí en Yaracuy, porque nosotros fuimos los primeros
en el municipio de Achiche fue los primeros rescatadores de tierra fueron Yaracuy. Sí. Ustedes son descendientes de los Yaracuy. Y los indios de Veró y los negros de Veró, eso también nos ayudaron bastante aquí a esta lucha también. La historia pues, de estas tierras se remonta pues más o menos al año 1946, cuando estas tierras están siendo ocupadas. Todavía no sabemos si legalmente, pero están en posesión de la familia Jiménez Andines. A través de una apoderada, la señora Lorliza Rodríguez, logran venderle estas tierras al Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, que era el ente rector de la tierra para aquel entonces. Y comienza un proceso de regularización de la tierra. El sector gallego pues, fue 930 hectáreas que se logró la titularización y la regularización de todas las familias que hasta ahora están asentadas por esa zona. Sin embargo, pues, el resto de las hectáreas de esas 2.570 que era el Fondo San Juan de Gallego, fueron entonces arrebatadas a la familia en el año 1949, cuando aquí se persona por la familia Asqueta, una familia cubana batistera, que se vinieron pues derrotados de Cuba y pidieron por acá al Estado venezolano se les dotara de tierra a cambio de que ellos iban a establecer un central azucarero. Y fue en el año 1949 entonces cuando comienza ese proceso de desalojo, pues ya las familias asentadas en estas tierras se destruyeron sus ranchos, sus cultivos, fueron maltratados físicamente toda esta familia. Entonces comienza ese proceso también de organización de las familias afectadas en comité de tierra, pero sin embargo hicieron caso omiso por el Estado por aquel momento pues de todos estos planteamientos que las familias venían haciendo. Nosotros vivíamos aquí mismo en Aguaruca, entonces esto era de los que llaman los cubanos los bastiteros. Que uno aquí para meterse a chupar una caña tenía que entrar con cuidado porque ellos tenían un vigilante chupando caña. Y uno todo el tiempo decía, eso es de los cubanos, eso es de los cubanos. Entonces cuando nosotros entramos, que averiguan esto, los papeles y eso, no tienen papeles de propiedad, eso es del Estado. Tierra madre, madre buena, tierra madre, madre buena, que se cubre de laureles. De querencia a Australia, a de vuelta nunca vale, a quienes gusta brega. A de vuelta nunca vale, a de vuelta nunca vale, a quienes gusta brega. Dedicaron con entrega sus mejores ideales. ¿Cómo era la situación antes de que llegaran y se dieran esas leyes habilitantes, se aprobara esta ley, es decir, antes de que llegara la revolución bolivariana aquí a Venezuela? Estábamos hablando del caso concreto de la reforma agraria, que fue un anzuelo que lanzó el sistema imperial, con aquello que se conoció en la amplia base, Plan Kennedy para las Américas, iba envuelto toda la acción de desaparición y de tortura y declaración ilegal de los movimientos populares. Es una reforma agraria que nunca existió. Y empezó una lucha que trajo como consecuencia, primero el enfrentamiento de un sector de las clases perseguidas y oprimidas como era el sector rural, pero también segundo, un Estado que empezó a dar respuesta de titularidad, de financiamiento, de maquinaria, de ciencia, de tecnología, de grandes intercambios con otros países en esa visión del pensamiento bolivariano. En 1999 se llevó a cabo en Venezuela un proceso constituyente que culminó con la aprobación de una nueva constitución. A partir de este momento, el gobierno pone la tierra y la propiedad al servicio de toda la población, desmercantiliza los alimentos y garantiza la reactivación del renglón agrario. El artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consigna que el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor. El artículo 307 de la misma ley considera al latifundio como contrario al interés social y precisa que el campesinado y los productores agropecuarios tendrán derecho a la propiedad de la tierra.
En 2001, el gobierno del presidente Chávez promulga la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que deja sin efecto la Ley de Reforma Agraria vigente desde 1960. A esta política se suma la Ley de Hidrocarburos, que recupera la soberanía sobre los recursos naturales, medidas que son contrarias a los intereses de la oligarquía, sector que organiza el golpe de Estado del 2002 y el posterior paro petrolero. Frustrado el golpe a manos de las masas populares, el gobierno continúa la política de adjudicar tierras a los campesinos y otorgar créditos para incentivar la producción agrícola. Los 15 millones de toneladas de alimentos que se producían en 1998 se han incrementado en un 44% a lo largo de 13 años de revolución. Entre el 2003 y el 2011, el gobierno venezolano regularizó más de 6 millones de hectáreas, beneficiando a más de 157.000 familias campesinas. El latifundio se ha reducido en 54% desde el año 2003. De 6.700.000 hectáreas registradas como latifundio en 1998, se han rescatado más de 3.700.000 hectáreas hasta el 2011. A pesar de que el sector agrario fue muy golpeado y abandonado durante décadas, hoy Venezuela asiste a un proceso de reactivación del agro con miras a alcanzar la soberanía alimentaria a través de las bases del desarrollo endógeno que garantizan la vida y el futuro de las familias venezolanas. En el año 2002 se nos atiende, ¿verdad? Se nos oye, se nos recogió nuestro planteamiento, se hicieron las inspecciones técnicas, se hizo el estudio jurídico y se determinó, pues, tanto la ociosidad en que se encontraban las tierras, como el punto de vista jurídico, que eran tierras que correspondían al Estado, en vista de que se había dado una compra pues, en el año de 1946. Estamos hablando de 350.000 familias que reactivamos nuevamente en el campo, más de 3.500.000 hectáreas que hemos rescatado, pero también más de 260 campesinos y campesinos que hemos sido ejecutados por el sicariato, una enfermedad de liquidación que ha impuesto la burguesía y que ha impuesto el imperio y que tanto ha afectado a los hermanos colombianos como nos ha afectado a nosotros. Pero creo en tu fuerza porque el trigo germina, y llegará el día, pueblo mío, en que se unan tus hijos para lavar tu frente, que si estás indefenso no será para siempre, no será para siempre, cuando se unan tus hijos para lavar tu frente. Esa es la viejita mía. ¡Ah, ya! ¡Venga, a ver, salude! Venga. Ay, pero ¿por qué se va a esconder? No se esconda. Aquí ventea muy rico. Sí. Caraota, plátano, aguacate, cachama, yuca, tenemos yuca, plátano. Vamos produciendo para el pueblo, camarada. Viene un proyecto de gallinas ponedoras, un proyecto de... ¿Qué año nos viene un proyecto de pollo en Golde? Bueno, estamos aquí trabajando casi 100 socios de la cooperativa, socia de la cooperativa Aracal. Tenemos 8 años aquí, estamos produciendo para el pueblo, para la comida para el pueblo. Pues. Cuando estaban mandando el gobierno de Alapi nos sacó varias veces aquí con los pantaneros, pero aquí tenemos 8 años ya la lucha aquí. La ley de tierra establecida en el artículo 89, la ocupación preventiva, después de determinar desde el punto de vista técnico, el punto de vista jurídico, la condición de la tierra, entonces a través de una resolución que la tomaba el directorio en pleno, se daba la decisión de la ocupación. Cuando decimos esto es porque una vez que se deroga el artículo 89, lamentablemente pues la ley queda prácticamente como una camisa de fuerza. Pues. Sin embargo, ante la derogación de la ley, tenemos que resaltar pues ese espíritu de acompañamiento, de convicción que tiene nuestro máximo líder, el comandante Hugo Chávez Frías, que recoge la resolución 137, que es la que tiene el contenido de las cartas agrarias.
a través de esas cartas agrarias, entonces se comenzó otra vez el proceso de indagar todos estos expedientes de solicitud de tierra, y bueno, es así pues, con ese decreto que se nos otorga a nosotros ya regularizado. En ese 2002, después que entramos a la tierra, que logramos sembrar 144 hectáreas de maíz, se hicieron algunos sembradíos de hortalizas, porque estaban ocupando lo que ociosamente pues estaba establecido. Lamentablemente pues fuimos desalojados un 12 de julio, golpeados, con la desesperanza una vez más, pues de que lamentablemente, a pesar de que estamos en el desarrollo de un proceso revolucionario, pues estamos siendo víctimas de una situación como esta. Hubiera sido muy grave el obstáculo que se hubiera presentado para el desarrollo de esta ley si hubiese avanzado el golpe en el año 2002. No, ya de hecho nosotros estábamos declarados ilegal cuando se deja y se decreta el fin de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Defensoría del Pueblo. Ya de hecho nuestras casas fueron invadidas, nosotros solicitados, y bueno, lo que comúnmente había que hacer, protegerse, pero también reaccionar, y esa reacción fue producto de que ya el pueblo sabía que venía la represión, venía el fascismo, frente a una visión de democracia práctica que estaba desarrollando nuestro presidente Hugo Chávez Frías con todos los equipos que habíamos sido convocados. Y es en el 2004, pues con la carta agraria que nos entregó el comandante Leonet, que presidía por aquel momento el Instituto Nacional de Tierra, logramos avanzar y ocupar la tierra pues el 19 de febrero del año 2004. Tierra, tierra, con el agua y con el sol, tu vientre se purifica para que brote el amor. Tierra, tierra, con el agua y con el sol, tu vientre se purifica para que brote el amor. En ti germina la vida, de ti brote el agua fresca que va regando los campos para que abunde la cosecha. ¿Cuántas hectáreas tienen ustedes en total? Bueno, 690 hectáreas. Pues tiene aguacate, limón para contrarrestar el viento, tiene, también veo ya plátano. De la misma manera tienen ganado. Sí. Tenemos guanábana, tenemos aquí guayaba, sí. Tenemos limón persa. También veo que tiene mucha maquinaria agrícola. Parte de los tractores que nos han financiado FONDAS, sí. Y otros pues que nos han hecho aporte, en este caso el presidente de la República, que ha sido un camarada que ha estado muy atento a la situación, siempre ha estado muy pendiente pues de todo este tipo de actividades, de experiencia. Y bueno, nosotros tratamos de lo posible, pues con el poco recursos que estamos hoy en día produciendo, mejorar la maquinaria. Y esto es tierra abonada, ¿cierto? Tan bonita, ¿eh? Humo sólido. Humo sólido es este. Aquí estamos en un criadero, pues, lombrices rojas californianas, para el fin de buscar hacer un abono orgánico para la plantación. El abono sólido prácticamente lo usamos para la recuperación de los suelos, porque este sector antes era pura caña, y esas tierras quedaron muy desgastadas. Entonces, usando el humo sólido y el líquido, el suelo se ve que se recupera más. Y la esperanza es usarlo en las hortalizas, que hemos empezado ahorita a sembrar. ¿Y cómo se vuelve humo líquido? Cuando uno le echa comida por primera vez, que es una comida así seca del estiércol, sí. Hay que echarle suficiente agua, porque esto tiene que tener un 70-80% de humedad, y esa misma agua se le pasa hasta 3 y 4 veces para que salga el humo bien concentradito. Tú eres hermano del diputado Braulio. Sí. Especializado en esto. Ah, dice él. Dice él. Pero vamos a preguntar ahora y dice que también. Con las carabelas y galeones españoles de la conquista, llegó a la América el despojo de tierras y el latifundio feudal. Luego, las tierras prometidas y repartidas a los soldados que lucharon por la independencia pasaron a manos de los generales, convertidos ahora en latifundistas.
1846. El latifundio aumentaba a expensas de las tierras baldías nacionales y municipales. Estalla la insurrección campesina con el liderazgo de Ezequiel Zamora bajo el lema de tierras y hombres libres. ¡Tierras y hombres libres! 1908-1935. La concentración de la tenencia de la tierra en manos de latifundistas se agudiza cada vez más. Según el Censo Agropecuario de 1937, de 90 millones de hectáreas de territorio venezolano, más de 23 millones estaban en manos privadas. Unas 900 personas poseían el 73% de las tierras. 1914. Se descubre el petróleo que a lo largo del siglo XX deformó la economía venezolana e hizo de Venezuela un país rentista que sustituyó la agricultura por la exportación. Comienza así la migración masiva del campo a la ciudad, predominando el latifundio ocioso. 1950. 200.000 familias poseían menos de 1 millón de hectáreas, mientras 5.000 familias acumulaban más de 18 millones, en su mayor parte improductivas. 1960. Con el regreso de la democracia representativa, una nueva constitución declara ilegal el latifundio y se promulga una nueva ley de reforma agraria. Sin embargo, la tierra continuaba siendo ancha y ajena. Los campesinos sin créditos ni asistencia abandonan el agro y el latifundio volvía por sus fueros. 1998. Después de 40 años de democracia representativa, Venezuela registra uno de los más altos índices de concentración de tierras en pocas manos. 24 millones de hectáreas eran latifundios y el 5% de los propietarios acaparaban el 75% de la tierra. El resultado de 200 años de república y 40 de democracia burguesa fue un país rico, poblado de pobreza y millones de hectáreas improductivas. Uno de los informes que estamos estudiando y que hemos venido estudiando para conocer el impacto de la ley, puede decirse que realmente la producción agrícola de 44%, de un 44%, es decir, de 17 millones de toneladas de alimento en el 98 a casi 26 millones de toneladas de alimento. Sí, allí hay una responsabilidad del Estado, sí, lo que es la garantizar la soberanía, en este caso, de alimento para la población, y que nos ha permitido superar crisis de verano, crisis de invierno y aumentar la alimentación. La capacidad inclusive en lo que son la declaración del milenio, aquí en Venezuela, con esa visión social que ha tenido en nuestro proceso, eso está garantizado y vamos entonces ahora hacia la soberanía. Este verso que te canto, tú lo tienes que escuchar, hay que recapacitar, hay que seguir trabajando. Yo creo en todos ustedes, todos los que están bailando, hay que continuar la brega, hay que seguir cosechando. Soy miembro y vocero de la cooperativa Las 3R, lo cual donde nos encontramos hoy, aquí en esta trinchera de lucha, un fondo rescatado de latifundios en el 2006. Ya estamos recibiendo ya los frutos de ese rescate de tierra, donde parte de la derecha de los latifundistas no creían que nosotros también podíamos sacar cualquier fondo adelante en las circunstancias en aquellos momentos que se encontraban los campesinos. Así como estábamos cegados de lo que era la agricultura de puerto, igual estábamos cegados a lo que eran los bioinsumos de manera orgánica. El terrateniente lo que nos traía era químico, de lo más alto, y nosotros éramos los afectados en todo eso, tanto en la aplicación como en el consumo que nos llevaban. Que no sabíamos que había una nueva alternativa, otra alternativa más, pero no era conveniente para esas transnacionales. Por lo menos, te hablo del caso de la genética, por lo menos del maíz. A nosotros nos traían maíz donde se sembraba de una vez y ahí no podíamos recoger semillas.
semillas. Hoy en día nosotros mismos de aquí sembramos y agarramos nuestras propias semillas. Se ha visto el cambio. Mi compadre Chávez se ha dedicado, como bueno, también viene pues de esos campos, se ha dedicado a los campesinos, a invertir al campo. De ahí está el futuro. ¿Usted cree que la ley va a ser realmente el instrumento que va a lograr una soberanía alimentaria para el país? Las leyes que hemos venido construyendo son parte de la transición del Estado burgués al Estado social y de responsabilidad que tiene la sociedad. Y allí nosotros, hijos de campesinos y campesinas, que en definitiva es lo que somos, debemos hacer un gran esfuerzo de organización, de encuentro como lo estamos haciendo con los pueblos. Este laboratorio nació a través de una idea que tuvimos un grupo de campesinos ya instruidos sobre lo que era el control biológico a través del campo, que ya habían controladores naturales, y a raíz de la muerte de un compañero de nosotros, socio de aquí, que fue envenenado con agrotóxicos, nosotros ya con los pocos conocimientos que teníamos de lo que eran los biocontroladores, nos iniciamos en hacer un laboratorio artesanal con productos de aquí del mismo campo y con algunos insumos técnicos que nos proporcionó la cooperativa. A través de una visita del ministro de Agricultura y Tierra, que para aquel entonces era Elías Agua, se vio bien motivado por la iniciativa de este grupo de campesinos y decidió dotarnos de un laboratorio de alta tecnología donde pudiéramos producir hongos, bacterias y entomófagos. El Ministerio de Agricultura y Tierra nos envió a los productores a capacitarnos en la producción de entomófagos y entomopatógenos en la Universidad Agraria de La Habana, en Cuba. Allí estuvimos capacitándonos en la parte teórico-práctico y para venir a trabajar aquí a este laboratorio. El campesino vivía una vida dura y una calidad de vida pésima, en pobreza extrema, porque a los gobiernos no les interesaba que el campesino se instruyera, se preparara. Todo lo contrario de ahora, cuando nosotros los campesinos somos capacitados técnicamente tan igual a un técnico de universidad. Nuestro empeño es producir controladores biológicos y contribuir a minimizar el impacto ambiental que los agroquímicos ejercen sobre el ambiente. La revolución agraria que estamos planteando nosotros garantiza, primero, la liberación económica, que también se plantea allí. Segundo, la incorporación de la visión de manufacturación de una política petrolera a una política agrícola y pecuaria, que se va logrando paulatinamente como una reserva de autonomía que debe existir frente al mundo y quebrar los mandatos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. O sea que el espíritu de esta ley realmente tiene como fundamento la soberanía y la seguridad alimentaria. No tenemos la menor duda que va en esa dirección, y es tanto así que va en función de la protección de nuestra tierra. No es la tierra por la tierra, no es la producción por la producción. Nosotros tenemos hectáreas como son los valles de la Reina María Leonza, nuestra patrona, en este caso espiritual, donde además de la tierra, allí habían siembra de 50, 60 años de caña, hoy estamos produciendo caraota. Los capitalistas venden la carota cara, nosotros la vendemos barata para que el pueblo coma. Con nuestra se va, como lluvia volverá para comenzar la siembra. No queremos riqueza, no queremos tener 5 carros parados ahí como usan ser los terratenientes. Nuestro propósito es darle a nuestro pueblo la plena garantía alimentaria, que es el objetivo final de nosotros. Y vamos a la construcción de ese país lleno de amor, lleno de humanismo y de gran respeto por la naturaleza. Creo que ese es el reto para lo cual a nosotros se nos ha convocado. Digo para mí que si los campesinos se organizaran, deberían de ganar más que los petroleros. Aquí no estamos santos puestos aquí en esta mazorca de maíz.
Aquí están en las manos únicamente y el cultivo de un campesino. Con la conciencia revolucionaria y comprometida de lograr esa independencia definitiva de la patria, nosotros consideramos pues que vamos a construir esa sociedad modelo dentro de Sudamérica, Latinoamérica y para el mundo. Muchas felicitaciones. Bueno, gracias. Es un esfuerzo muy importante y sobre todo ojalá en América hubieran más proyectos como este. Vamos a ir ¡Bravo!